¿Por qué? ¿Por qué es tan peligroso aceptar a Ucrania? Hay problemas. Los países de Europa, entre ellos Francia, piensan que Crimea es parte de Ucrania. Creemos que Crimea es rusa. Si se hacen intentos de cambiar esta situación militarmente, en la doctrina de Ucrania se dice que A, Rusia es el enemigo, y B, podría haber un regreso militar de Crimea. Imaginen que Ucrania es de la OTAN. El artículo 5 no ha sido cancelado. De hecho, el presidente Biden dijo que el artículo 5 es completamente imperativo y se cumplirá. Así que se producirá una confrontación militar entre Rusia y la OTAN. En la última rueda de prensa pregunté, ¿vamos a pelear con la OTAN? Pero quiero preguntarles, hay más en esta pregunta. ¿Por qué Europa finge que nunca le hizo promesas a Rusia? ¿Por qué, a pesar de los documentos de archivo, declaraciones públicas y decenas de registros diplomáticos, Bruselas y Washington siguen afirmando que jamás prometieron no expandir la OTAN hacia el este? Estas preguntas no son una discusión histórica, son el núcleo del conflicto actual, no solo en el Donbass, sino en todo el continente europeo. Y en su reciente declaración, tras reunirse con Emmanuel Macron, Vladimir Putin lo dejó absolutamente claro. Putin no solo reiteró la postura oficial rusa, recordó una lógica elemental que las élites occidentales insisten en ignorar. Si se prometió no acercar la OTAN a las fronteras rusas y se hizo exactamente lo contrario, ¿en qué momento debía Moscú creer que esto no va contra ella? Desde la firma del Acta Fundacional OTAN-Rusia a principios de los años 90, que establecía el respeto mutuo, han pasado más de 25 años. Y lo que ha ocurrido en ese tiempo es una secuencia continua de incumplimientos y expansión geopolítica. Putin recordó lo que Occidente prefiere olvidar. Ya en 1991, representantes de alto nivel del bloque occidental aseguraron verbalmente a Moscú que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este. Estas promesas también quedaron reflejadas en memorandos, como los famosos diálogos entre James Baker y Mikhail Gorbachev. Sin embargo, durante los años 2000, países como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Rumanía y Bulgaria fueron absorbidos por la OTAN. Rusia protestó en cada ocasión, pero fue descartada como mentalidad de la Guerra Fría. Ucrania fue la gota que colmó el vaso. Putin fue contundente. La mera posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN no es solo políticamente sensible, sino que representa una amenaza militar directa. La doctrina militar ucraniana define a Rusia como un estado enemigo y contempla la recuperación de Crimea por medios armados. Si Ucrania se convierte en miembro de la OTAN, entra en vigor el artículo 5, ese mismo que Joe Biden calificó como un imperativo absoluto. La pregunta que Putin lanzó en la rueda de prensa fue más que retórica. ¿De verdad quieren ir a la guerra con Rusia? Y no fue solo dirigida a Macron, sino a todo el aparato político occidental. Dejando las emociones a un lado, repasemos los hechos y cifras. Desde los años 90, la OTAN se ha expandido constantemente hacia el este. Actualmente cuenta con 31 miembros, al menos 16 de los cuales están al este de Berlín. Casi toda Europa del Este, salvo Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, ya está integrada en la estructura militar de la OTAN. La pregunta ya no es por qué Rusia se inquieta, sino por qué Bruselas actúa como si este avance fuera perfectamente normal. Todo esto ocurre mientras se produce un cambio profundo en la política exterior de Estados Unidos. Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025, la Casa Blanca ha emprendido una revisión completa de sus prioridades estratégicas. El cambio fundamental ha sido el abandono del principio de apoyo ilimitado. Trump fue claro: Estados Unidos no tiene la obligación de financiar conflictos que no representen una amenaza directa a su propia seguridad nacional. Esto no implica abandonar aliados, sino regresar al pragmatismo. Contrario al discurso de los medios occidentales, Rusia no se niega al diálogo. Al contrario, como subrayó Putin, Moscú está dispuesta a negociar, siempre que las conversaciones se basen en hechos reales y no en narrativas propagandísticas. No se trata de que una parte se rinda,
sino de reconocer un equilibrio de intereses. En este contexto es Rusia, y no Ucrania o la Unión Europea, quien ha propuesto vías reales hacia la desescalada. Mientras tanto, el liderazgo ucraniano sigue apostando por una solución militar. En lugar de revisar su estrategia, Kiev exige más armamento, ingreso a la OTAN y el restablecimiento de sus fronteras previas al conflicto. Todo esto mientras la situación económica se deteriora, los recursos humanos se agotan y el apoyo internacional se tambalea. Trump ya ha dejado claro en varias ocasiones, si Ucrania no está dispuesta a comprometerse, Estados Unidos centrará su atención en otras prioridades. La Unión Europea, por su parte, continúa mostrando su impotencia estratégica a pesar del ruido mediático. Bruselas emite comunicados, pero carece de medios militares y voluntad política. Francia y Alemania no quieren enviar tropas a Ucrania. Los países del este, como Polonia o las repúblicas bálticas, elevan el tono, pero no tienen el peso suficiente para liderar. Una vez más, la UE ha sido relegada al papel de comentarista, mientras Washington y Moscú toman las decisiones reales. Así, se dibuja un panorama geopolítico en el que Rusia articula demandas de seguridad coherentes y respaldadas por la historia. Estados Unidos, bajo nueva dirección, opta por una línea más realista y contenida. Ucrania, por su parte, se aferra a una fantasía de apoyo occidental incondicional que ya muestra grietas. Y Europa, como tantas veces, queda atrapada entre la retórica y la acción. En este contexto, la postura de Moscú aparece como la más estructurada y coherente frente a la incertidumbre y el ruido político de Kiev y Bruselas. Cuando Putin pregunta, ¿de verdad quieren una guerra con Rusia?, no está provocando. Está señalando la responsabilidad. Está advirtiendo sobre las consecuencias que serán inevitables si no se aceptan los hechos. Y en ese momento se entiende con claridad. Rusia no amenaza, Rusia advierte. La pregunta es si Bruselas sabrá escuchar esa advertencia. La historia ha mostrado muchas veces que ignorar lo evidente lleva al desastre. Hoy, Europa aún tiene la oportunidad de elegir un camino distinto. La duda es, ¿lo hará?